Jorge, muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es martes 7 de junio. Son las 10 de la mañana aquí en Centroamérica. Estamos retornando a esta ventana, a su ventana Pueblos en Red, para lo que le habíamos anunciado en días anteriores, que estamos en el segundo día de nuestra semana que hemos titulado Codeca Digital o Codeca Virtual 30 años, es decir, el movimiento sociopolítico Codeca aquí por Guatemala está celebrando sus 30 años de existencia y en ese marco, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, hemos fijado diferentes temas. Ayer fue origen e historia, hoy hablaremos sobre nuestros mártires o los procesos de criminalización y asesinatos que este movimiento ha vivido en el transcurso de sus 30 años, pero especialmente centrándonos en el último periodo. De eso será este espacio. Gracias por seguirnos. Transmitimos por Codeca Guatemala, por Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. También transmitimos en Ecuador por Rocinaco Internacional, en Colombia por alcarajo.org. Y también estamos transmitiendo en Avia La Soberana, Juventud Plurinacional y otras cuentas que esta plataforma nos permite vincular. Amigas y amigos, muchísimas gracias por vuestra atención. De esta manera iniciamos nuestra segunda jornada de nuestra Semana Digital Codeca 30 años. Estará con nosotros, ya está ya en sala con nosotros, Jorge Santos. A él lo hemos visto, lo conocemos, tenemos la dicha de conocerlo personalmente. Él viene desde el espacio de UDFEGO, una de las instituciones reconocidas a nivel internacional en la documentación y el acompañamiento de los casos de criminalización, y sobre todo en su marco general de defensa de defensores de derechos. Está con nosotros también Miguel Iscal. Él viene del movimiento Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que también se va a presentar él, parte del equipo de dirección política. Está con nosotros Blanca Mejía, en ventana lo está viendo usted. Ella igual del espacio de dirección política del movimiento. Ambos han vivido en diferentes grados, procesos de criminalización. Y va a estar también con nosotros, nos confirmó Anabela Cibrián. Nos acompañó y acompañó el movimiento también en diferentes momentos de su historia bastante empinada. Muchas gracias por vuestra atención. De esta manera iniciamos entonces. Voy a dejar micrófono, cuestión de un minuto, a cada uno de ellos para que se presenten, aunque la presentación que hice no fue de lo más pues adecuado. Cada quien se presentará para la audiencia porque no, seguramente no todos conocen. Jorge, por favor, el micrófono es suyo y preséntese a la audiencia, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Primero, qué gusto poder estar acá acompañándoles en esta serie de eventos tan importantes. Además, en una conmemoración importante, 30 años de lucha y de resistencia, no es poco, así que mis felicitaciones y mi admiración al movimiento Codeca. Y pues soy Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDFEGUA, que es una organización dedicada a promover y garantizar el derecho humano a defender derechos, y nos dedicamos a fortalecer capacidades para que las personas defensoras de derechos humanos sean capaces de gestionar y autogestionar su protección. Así que sin más, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Vamos con usted, Blanca Mejía. Muy buenos días. Ahí sí que agradecer a todos este espacio y a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Por este medio. Mi nombre es Blanca Mejía. Yo soy de Retauleu, soy defensora de derechos humanos, miembro de Codeca. Muchas gracias, Blanca. Por favor, Miguel. Don Miguel. Muy buenos días a todos los compañeros y hermanas y hermanos en todo el territorio. Soy Miguel Ángel Iscal Pérez, Mayaquiché. Pertenezco a la dirección política del movimiento Codeca. Creo que, como muy bien lo dijo el compañero Jorge Santos, 30 años de lucha, de resistencia, no han sido fáciles, pero a Dios gracias y a la claridad de lucha que tenemos, esta lucha del movimiento Codeca ha crecido en todo el país, en los territorios, hablándole a nuestro pueblo de las violaciones a los derechos que a diario sufrimos toda la población.
Muchas gracias y también agradezco acá al hermano y compañero Juvenal por darnos esta oportunidad, abrir esta sala para que toda la población del país en los territorios escuchen qué es Codeca y cuál es la lucha de Codeca. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Iscal, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Blanca, por acudir a asistir a este espacio. Pues todos tenemos y todos tienen sus actividades cotidianas, pero sin embargo, para usted, amigas y amigos que nos siguen en las diferentes plataformas, pero también para la audiencia del Movimiento Codeca, es valorado esta presencia de nuestros colegas en la sala. Contigo vamos a, estimado Jorge. ¿Cuáles son los elementos centrales, según usted, que explican la constante criminalización y asesinato de defensores en un estado bicentenario, pero de manera impune? ¿Cómo se explica eso? Adelante, por favor, Jorge. Nuevamente, buenos días. Creo que muy buena pregunta, Juvenal. Creo que es necesario arrancar por referir varios del análisis que ustedes realizan sobre el modelo económico y el diseño del Estado guatemalteco. Cuando uno analiza el Estado guatemalteco, uno va a identificar que la oligarquía guatemalteca diseñó y ha diseñado un modelo económico y ha construido un Estado al amparo de procesos de empobrecimiento muy amplios de la población con fines de concentrar la riqueza que el país produce. Guatemala, por ejemplo, a diferencia de Honduras o Nicaragua, por ejemplo, que son sociedades, son economías de ingresos pobres, ¿verdad? Guatemala es una economía de ingresos medios, pero resulta ser que aportamos más de la mitad de personas con hambre en la región centroamericana. Esa condición, digamos, de una concentración desmedida, diría yo, hasta atroz, ¿verdad?, de la riqueza, hace que mucha de la población subsista en condiciones de pobreza, pero a su vez que también se organice y busque cómo mejorar sus condiciones de vida cotidiana. Los otros elementos, el racismo, la discriminación, ¿verdad?, que le dan vida ideológica a ese modelo económico, y la violencia, que es consustancial al Estado. Entonces, la única forma por parte de las élites en el país de entender el ejercicio del poder es a través de la violencia. Y para la UDFEGUA queda muy claro en su registro que en aquellos lugares en donde mayor o con más profundidad se expresa ese modelo económico, mayores son los niveles de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país. Entonces, donde de manera más profunda se expresa el modelo extractivista, la producción de caña de azúcar, de palma africana, donde está instalada la minería o la construcción de hidroeléctricas de gran envergadura, pues es donde uno va a ver un despliegue mucho más amplio de represión y de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Lo ha sido Huehuetenango en su momento, lo ha sido el norte del Quiché con la construcción de hidroeléctricas, hoy lo vemos muy fuertemente en el Estore, en Izabal, o en el sur del Petén, ¿verdad? O la represión que hay en contra de las denuncias de las comunidades por el desvío de río, por ejemplo, comunidades del municipio de Champerico. Es decir, donde vemos que se expresa con mayor profundidad ese modelo económico, hay mayores niveles de violencia y de represión en contra de la población. Y el último elemento, y con ello concluyo mi intervención, es que la presencia del Estado en estas comunidades, a diferencia de cualquier otro Estado que se precie de democrático, pues es un Estado que tiene presencia en materia de política pública, de educación, de salud. En el caso guatemalteco no es así, ¿verdad? En el caso guatemalteco vemos un Estado que el único rostro que le presenta a las comunidades y a la población es una bota militar o un escudo de antimotines, ¿verdad? Es decir, ese es el rostro que le muestra el Estado guatemalteco a las comunidades, siempre en defensa de los intereses de esos grandes capitales. Entonces ahí es donde se centra, ¿verdad? La defensa de esos privilegios
es donde se centra la estrategia de represión y de violencia en contra de comunidades y poblaciones defensoras de derechos humanos. Muchas gracias, Santos, Jorge Santos, hablándonos desde UDFEGUA y efectivamente llevándonos a considerar el tema de la criminalización, de la judicialización, de los asesinatos contra defensores de derechos en este país en su naturaleza más amplia posible. Y efectivamente estamos de acuerdo de que es el sistema, al parecer, que no está garantizando derechos, mínimamente la protección a defensores de derechos, por las condiciones también que se está generando y que ha generado el mismo sistema. Gracias, Santos, por esta reflexión. Vamos contigo, Blanca Mejía. Si usted pudiera contar, narrar a la audiencia, ¿cuáles son los casos de criminalización o judicialización más prominentes que el movimiento Codeca ha vivido a través de sus defensores, obviamente? Y según ustedes, ¿quiénes son los que criminalizan o persiguen judicialmente y cuáles son los delitos que regularmente se les atribuye en ese proceso de la manipulación del derecho penal para perseguir judicialmente a defensores? Adelante, Blanca. Gracias. Bueno, sí, el hecho de haber empezado ese movimiento de organización hace 30 años, en el 92, ¿verdad? Que fueron hombres y mujeres que empezaron la organización. Pues tampoco no ha sido nada fácil, ¿verdad? Porque desde ahí también empieza una criminalización, el perseguimiento a los compañeros que fundaron este movimiento. Y bueno, fueron perseguidos, ¿verdad? Desde hasta en sus casas, sus familias. Pero como había una claridad de lucha que se buscaba, y entonces esos 30 años hasta el día de hoy, puedo decir de que son 30 años de criminalización, de estigmatización, ahí sí que de seguimiento hacia los dirigentes criminalizados. Y bueno, también han habido encarcelamientos y ha llegado hasta los asesinatos a defensores y defensoras. Simplemente por defender, por alzar la voz, por defender los derechos colectivos individuales. Entonces, desde ahí, el mismo Estado nos ha visto como, ahí sí que como enemigos, porque nos han criminalizado tanto que por defender esos derechos, tanto como humanos y de la madre tierra, nos han señalado de todo, nos han dicho que somos terroristas, que somos delincuentes. O sea, en este sistema ahora, con el simple hecho de defender esos derechos, simplemente te tachan con decir que sos delincuente, que sos terrorista, que sos criminal, y han llegado a encarcelarnos, han llegado hasta los asesinatos. Entonces, esos 30 años que el movimiento nace hasta ahora, puedo decir que eso es lo que nos han hecho, han asesinado a hermanas mujeres, a hermanos hombres, a defensores que han venido luchando, pero también tenemos esa claridad que Codeca nació y nació para vivir, a pesar de toda la persecución que ha habido, nosotros seguimos en pie de lucha, porque si bien es cierto, nos duele cuando cae un hermano, cuando han caído nuestros mártires, pero también tenemos claro y no podemos quedarnos ahí llorando. Como dije, somos seres humanos, nos duele, pero la lucha tiene que seguir avanzando, mayormente por los hermanos caídos, por ellos tenemos que seguir adelante. Entonces, y esa criminalización, esa persecución no viene nada más que del mismo estado en el que estamos, las mismas autoridades que han estado y los que están de turno. De ahí viene esa persecución en complicidad de las empresas transnacionales, porque los que han estado en el poder y el que están simplemente han atendido intereses
de las grandes transnacionales. Entonces, cuando los defensores y defensoras defendemos nuestros derechos desde los territorios, cuando empiezan a saquear, ahí sí que todos los servicios básicos, háblese que se roban el agua de los ríos, contaminan el aire, saquean todas las riquezas que hay, háblese como la caña, el hule, la misma minería, la empresa transnacional Energuate. Entonces nuestra gente empieza a defender, ahí viene la persecución y ya van y nos criminalizan en los juzgados, y como saben que no nos detenemos ante eso porque son derechos que tenemos que defender colectivos de los territorios, entonces ya vienen y optan por asesinarnos. Entonces ese es el resultado de estos gobiernos, de esas autoridades que han estado hasta ahora en complicidad de las empresas transnacionales. Pero sin embargo, con esos 30 años de persecución, Codeca sigue adelante. Hoy por eso podemos decir, son 30 años de lucha, que no ha sido fácil, pero aquí estamos y tenemos que seguir avanzando a pesar de toda esa criminalización que ha sufrido el movimiento Codeca, que han sufrido nuestros hermanos y nuestras hermanas. Hemos logrado bastante, hemos logrado avanzar ante todo esto, pues hoy ya tenemos nuestras propias propuestas, como ahí sí que la propuesta de la Asamblea Constituyente, que costó. Aparte de eso, hemos logrado, ante toda esa criminalización, crear nuestro propio instrumento político también, que también ha habido derramamiento de sangre. En el caso de los compañeros, como el caso de Luis Marroquín, cabalmente en días antes de hacer las asambleas en el 2019 en su departamento, a él lo asesinaron. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que los actores materiales, intelectuales, aún están prófugos de la justicia. Y entonces es así como vemos toda esa persecución, pero como movimiento nosotros seguimos avanzando. Por eso hoy podemos decir 30 años y tenemos que seguir avanzando ante toda esa criminalización. Muchas gracias, Blanca Mejía, amigas y amigos. Conversando con ustedes en esta ventana que hemos titulado esta tertulia, proceso de criminalización y asesinatos contra defensores del movimiento Codeca. Llamamos procesos porque este procedimiento, digamos, constante, no son actos sueltos, como muy bien dijo Jorge, responden a una realidad, ¿sí? Y a una planificación pensada o impensada, pero que el sistema funciona así. Y en ese proceso lo que quedaría, como dice Blanca, es ante la criminalización quedarnos llorando, ¿sí? Quedarnos victimizando, pero también ella nos habla de la resiliencia colectiva, es decir, capacidad de sobreponerse a esa situación. Y en ese marco yo puedo atestiguar, por ejemplo, que las organizaciones en Guatemala y en otras partes se han agarrado de la resolución 53/144 de las Naciones Unidas, que por cierto es una resolución, no tiene carácter vinculante, pero es una autoridad moral, y que Guatemala ratificó como Estado, y amparado en ello se autonominan como defensoras y defensores de derechos, y así es como han avanzado. Y claro, con los logros que va indicando Blanca. Vamos a ir con Miguel Iscal. Miguel, el objetivo de nuestra conversada, no, aparte de narrar la situación de persecución, criminalización, que por cierto, para muchos conocido, para otros desconocidos, es importante, pero también nos interesa como parte de nuestra tertulia ver qué hacemos, qué se ha hecho, qué han hecho como movimiento. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho el movimiento Codeca frente a los procesos de criminalización, persecución? ¿Qué acciones en concreto ha realizado? Adelante, Miguel. Muchas gracias nuevamente. Los buenos días para todos, para todas. Ante esta situación de criminalización que hemos vivido y sufrido en Codeca, pues lo primero que hemos hecho es expandirnos a nivel nacional, organizar a la población para que también ellos sepan el por qué es que hemos estado siendo criminalizados y perseguidos y asesinados.
Lo otro es sobre la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para fundar un Estado plurinacional, es la que se está ahorita socializando o impulsando en todos los territorios, porque viendo ante esta situación del Estado criollo que estamos viviendo nosotros y nosotras, no nos conviene, no nos tiene como sus habitantes. De ahí pues nos vemos en la necesidad de proponer lo que ya les expliqué de este Estado plurinacional ante toda la situación que estamos viviendo en el país. La verdad, hemos sufrido mucha persecución hasta la fecha. Son 22 hermanos y hermanas que han sido asesinados ante este sistema que vivimos en el país. Además, se han sido denunciados ante la justicia acá en el país, también en el ámbito internacional, pero que en su mayoría de los asesinatos siguen viviendo hasta la fecha en la impunidad, después de algunos que tienen ya 21 años, 20 años de haber sido asesinados. No han caído los hechores materiales, ni mucho menos los intelectuales en estos asesinatos. Entonces, Codeca, pues, no ha bajado los brazos, no ha bajado la voz ante todo esto. A lo contrario, pues, hemos crecido, ¿verdad? Y por ende son estos 30 años que ya estamos en vísperas de celebrarlo ya el próximo 15 de este mes de junio. Creo que estamos ahí totalmente claros en la lucha y esos 30 años no han sido fácil, pero la dirigencia nacional, los hermanos y hermanas que coordinan en todos los territorios, están claros de que es necesario que la lucha se fortalezca, es necesario pelear nuestros derechos y es necesario también luchar por la vía política con nuestro instrumento que tenemos en la actualidad, que es el MLP, en que hoy por hoy, pues igual, a pesar de todo, la presión y represión, pues también estamos creciendo en el ámbito nacional en el tema del MLP para poder llegar a los espacios públicos y cambiar este sistema criollo, este modelo económico que lo que vela son los intereses de las grandes empresas y que tenemos en el país de Guatemala. Esto es lo que podríamos aportar. Muchas gracias, Miguel Iscal, por sus ideas, por los planteamientos que ustedes realizan. Estamos conversando sobre procesos de criminalización y persecución, asesinatos que vivió y vive este movimiento Comité de Desarrollo Campesino Codeca. Como decíamos ayer, no es campesino ni busca el desarrollo, como se explicaba ayer, pero el acrónimo quedó así, Codeca, en estos 30 años en el marco de su semana virtual, que hemos titulado así, 30 años Codeca. Y efectivamente, eso es lo que se ve frente a la criminalización, persecución, mayor organización, indica Miguel, mayor, digamos, profundización de los horizontes teóricos, de las luchas, de los planteamientos, que en ese sentido tampoco ya no es campesino, porque el planteamiento es para todo el país. ¿Sí? Y ni siquiera únicamente para los pueblos indígenas, como algunos también intentan comprender la propuesta constituyente, sino es incluyendo también a los pueblos mestizos e incluso a los que no son mestizos, ¿no? Que se denominan también criollos. Y claro, y en esto Jorge seguramente va a estar de acuerdo y todos estamos de acuerdo seguramente en esto de que el verdugo, ¿sí?, antes de convertirlo a su víctima en víctima, antes de anularlo, lo aísla. ¿Sí? Y en el aislamiento es que ya lo encuentra debilitado y es allí donde prácticamente lo convierte en víctima. Lo que decían, quitarle el agua al pez, ese método que por mucho tiempo se ha utilizado. Y al parecer que en este caso que nos está narrando Miguel y Blanca no ocurre lo mismo. Voy contigo, estimado Jorge Santos. Entiendo que a usted, pero también al espacio donde usted trabaja, representa y el compromiso que tienen y a nosotros y a todos, nos interesa avanzar hacia una cultura
del ejercicio responsable y pleno de derechos. Ojalá el derecho a defender derechos. Hacia allí tenemos que avanzar en la medida en que conozcamos y ejercitamos nuestros derechos y obligaciones, obviamente, y vamos a llegar a la plenitud, ojalá como sociedad o como pueblos. En ese sentido, ¿qué necesitamos para avanzar hacia esa cultura del ejercicio responsable de derechos, por un lado, y por otro lado, un Estado garante efectivamente de derechos? ¿Qué cambios necesitamos realizar, estimado Jorge, a nivel del Estado, a nivel de las instituciones, a nivel del ordenamiento jurídico, para que efectivamente Guatemala sea un Estado de derecho para todos? Adelante, Jorge. Pues tiene una respuesta sencilla y fácil y también tiene una respuesta muy compleja. La sencilla es que necesitamos transformar el Estado. Es decir, este Estado tal cual fue construido no funciona para garantizar y proteger los derechos humanos de la población. Al contrario, ¿verdad? Digamos, al contrario de lo que establece la Constitución Política de la República. Dice, el Estado guatemalteco se organiza para garantizar el bien común. Pues en papel se escucha muy bonito, pero el Estado guatemalteco se ha organizado para garantizar los privilegios de una pequeña élite, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es otro Estado. Y digamos, esa es la respuesta fácil y sencilla. La respuesta más compleja lo que nos llevaría es a que como sociedad nos pongamos de acuerdo en un nuevo contrato social. Es decir, eso implicaría organizar el Estado de una manera tal en donde el objetivo no sea la defensa de los intereses de una pequeña élite, sino efectivamente los intereses de los pueblos que habitan este territorio que hoy se llama Guatemala. Y eso implicaría organizar al Estado con instituciones que de tal manera entiendan ese fenómeno. Si ustedes abren los medios de comunicación, si leen los medios de comunicación, ustedes van a identificar que el Estado guatemalteco, por ejemplo, en el ámbito económico, muy preocupado por la macroeconomía, ¿verdad? Y muy orgulloso. El mismo presidente Yamatei ha salido vanagloriándose en foros internacionales que somos una de las mejores economías de la región, ¿verdad? Que crecimos 7.5 el año pasado. Pues sí, ¿verdad? Pero el gran objetivo de la economía no debe ser la estabilidad de los precios, ni mucho menos, sino debe garantizar, digamos, el objetivo central de cualquier política económica debiese de ser el bienestar de la población, del ser humano que habita esos territorios. Si no, no tiene sentido la economía, ¿verdad? Porque efectivamente una economía que crece 7.5, pero mantiene a más del 60% de su población en pobreza, entonces, ¿qué sentido tiene que crezca a ese nivel de crecimiento económico? Entonces, por eso digo, es necesario cambiar ese andamiaje. Y yo lo que entiendo es que tanto Codeca como otros pueblos han organizado esta idea que me parece a mí muy valiosa de la construcción del Estado plurinacional, ¿verdad? Hay algunos y algunas que les han puesto otros apellidos, ¿verdad? Estado plurinacional, dicen, el Estado antipatriarcal y Estado anticapitalista, ¿verdad? Como los tres grandes fenómenos que muy probablemente afectan hoy de manera más cruenta a la población guatemalteca. Pero para construir ese Estado plurinacional, creo yo que es necesario pensar en un andamiaje distinto. No podemos pensar que ese Estado plurinacional, por ejemplo, lo va a construir el actual Congreso de la República, ¿verdad? No podemos pensar que el Ejecutivo hoy tal cual está organizado vaya a garantizar ese Estado plurinacional, que reconozca la participación de los pueblos indígenas, que reconozca la participación de los jóvenes, que participe, que reconozca la participación de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia. Es decir, debería de armarse una nueva estructura de Estado que sea capaz de garantizar ese Estado. Y por último, es necesario también pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Este modelo de desarrollo nos está llevando a la muerte, no hay, digamos, otra palabra que ponerle.
La vida de las personas constantemente está bajo el asedio de la muerte, ¿verdad? Ya sea por hambre, ya sea por violencia común, ya sea por violencia organizada. Entonces, es decir, ahí hay una condición muy grave. Y el deterioro de los recursos naturales, de la naturaleza, es cada vez más acelerado y nos lleva como a un proceso de destrucción muy, muy profunda. Entonces, de esa cuenta es que a mí, digamos, me parece muy interesante la propuesta del Estado plurinacional y más allá de parecer interesante o no la propuesta, creo que es urgente y necesario que avancemos en el cambio de la correlación de fuerzas para la construcción de ese Estado plurinacional. Es la única vía que tenemos las poblaciones en el país para pretender cambiar la actual situación deplorable en la que se encuentra la garantía de derechos humanos en el país. Todos los órganos internacionales, no hay uno solo, la Comisión Interamericana, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, otros países nos colocan como un país violador de derechos humanos, que creo que es tan solo el síntoma de lo que hemos hablado durante estos minutos el día de hoy. Entonces, de ahí la urgente necesidad de transformarlo. Este Estado no es capaz de garantizar derechos humanos a su población. Gracias, estimado Jorge. Y efectivamente, por allí va surgiendo, va avanzando el por dónde entonces salimos en esta oscuridad, en esta ausencia de la luz. Quejarse de la oscuridad no es suficiente. ¿Sí? En la oscuridad tenemos que encender la luz y las luces van encendiéndose. La constituyente, que por cierto, el proceso constituyente del cual habla Jorge y ojalá que su producto que salga del Estado plurinacional, etcétera, en sí misma no es ni mala ni buena. Es un método, especialmente la constituyente, es un método de consenso, de ponernos de acuerdo en el país, en la sociedad, en los pueblos que soñamos. Únicamente es eso. Y por lo tanto, lo hemos intentado en Guatemala a diferentes vías. Se ha intentado las urnas, se ha intentado las armas, se ha llegado a lo mismo, o estamos peor, como diría Jorge. Claro, somos la economía más potente de Centroamérica. Tenemos alrededor de 80,000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, dicen de Guatemala. Costa Rica será cerca más o menos a los 50,000 millones. ¿Sí? Bolivia tiene los 40,000 millones. Somos la economía más rica. Pero como muy bien dijo en su primera intervención Jorge, somos el país que más niños desnutridos aporta, ¿sí? a la región de Centroamérica. Dice Francois Sittler, si así, no es, así es como se lee su nombre, gracias a los abogados quienes guían a los miembros de Codeca, indica. Dice Werner Orlando, estoy leyendo el canal de Codeca Guatemala, dice bendiciones, dice Werner, bendiciones compañeros, después de 30 años de lucha ya estamos viendo la luz de la liberación, vamos paso a paso avanzando hacia el Estado plurinacional, indica. Alberto Kerr dice desde Cobán por la actividad del departamento y siguiendo desde Cobán, dice. Lucrecia Yen, 2 millones de guatemaltecos viviendo en condiciones de esclavitud en USA, eso no lo mencionan. Efectivamente, 2 millones, 3 millones, nadie tiene el dato exacto, pero sí representan cerca del 17% del Producto Interno Bruto y son los grandes ausentes. ¿Sí? Son los principales vulnerados y violados de sus derechos, claro que sí. Y ambos estados, ¿sí? Ambos estados lo permiten, porque para ambos estados, tanto para el receptor como para el, en este caso, emisor, Guatemala y Estados Unidos, les conviene tener esa población en esa situación. Lamentable decirlo. Vamos contigo, estimada Blanca, antes que se nos vaya el tiempo, son las 10:34, amigas y amigos. Estamos hablando sobre proceso de criminalización y persecución, asesinatos en el movimiento Codeca en el marco de sus 30 años de existencia. Blanca, si nos puedes ayudar a narrar, recordar cuáles son los casos de asesinatos más prominentes en que ha vivido el movimiento Codeca, cuál es la reacción, la acción, el comportamiento de las instituciones llamadas por ley a investigar, como es el caso del Ministerio Público. Y eso, por favor, Blanca. Bien. Sí, si bien sabemos también de que del 2018 para acá hemos tenido ya los 23 compañeros asesinados entre hombres y mujeres,
defensoras y defensores. Es lamentable porque se supone que el Estado debe de garantizar la vida y el derecho a defensores, cosa que aquí en Guatemala es el mismo Estado el que persigue, es el mismo Estado el que criminaliza y es el mismo Estado el que asesina. Ya como vuelvo a repetir, en complicidad de los intereses de las empresas transnacionales. Yo me recuerdo cabalmente en el 2019, 2018, cuando Jimmy Morales en ese entonces sale públicamente diciendo, ¿verdad? O sea, instando a la violencia, y cabalmente días después asesinan a Luis en Jalapa. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el mismo Estado es decimos, hay actores, hay responsables, hay nombres y apellidos, o sea, que son los que criminalizan. Entonces, cuando pasa eso, si se ponen las denuncias, hay un ministerio público que se supone que es autónomo, que debe ahí sí que de investigar. Pero, ¿qué pasa? El Ministerio Público hasta ahorita, como decía el compañero anterior, hay casos de asesinatos que llevan ya 15, 20 años y aún están en la impunidad. Entonces, el Ministerio Público no ejerce ese papel que debe de hacer, de investigar, y se queda en la impunidad. Es lo que ha pasado con el caso de los compañeros ahorita, defensores de Codeca, que han sido asesinados. Al contrario, por ejemplo, lo que hace el Ministerio Público en el 2013-14, forma una fiscalía de hurto de fluido de energía eléctrica directamente para perseguir a Codeca, más que todo, a los defensores de Codeca. Ahora, cuando los compañeros hay una agresión, hay delitos que se cometen en las comunidades, en los territorios, van a poner denuncias, el Ministerio Público no le interesa, no lo investiga, es más, hace comentarios en que no debiera de ser, ¿verdad? Entonces no avanzan, miramos que como que el Ministerio Público está más a favor del otro lado, ¿verdad? De los intereses de las transnacionales, porque son los que nos persiguen a nosotros, ¿verdad? Entonces, no miramos ese avance, miramos un Ministerio Público ahí cooptado, ¿verdad? Cooptado por intereses de empresas privadas, intereses de ellos mismos, que en sí no funciona para investigar esos asesinatos y los delitos que se cometen, y esos son, puedo decir, día a día, que se cometen a nivel nacional, ¿verdad? En los territorios, los compañeros sufren de esa persecución y no hay nada, pues, que se haga, que se esclarezca, no avanza. Entonces, así es como queda en la impunidad, pero a través de toda esa persecución, también nosotros sabemos en las comunidades, nuestra gente está claro, ve ya la realidad, y decimos, bueno, no podemos quedarnos ahí. Ya llegamos 30 años de lucha con toda esa criminalización, pues seguimos avanzando. ¿Y cómo podemos avanzar? Ahí sí que una de las que le apuntamos es la organización, cómo irnos organizando en todos los territorios. Hoy, si miramos, ya no solo estamos organizados en el campo, sino que ya hay en la ciudad, donde están los hermanos y hermanas de la ciudad, los académicos, porque ya logramos entender que juntas y juntos a través de la organización vamos a lograr este cambio que buscamos, que lo queremos a través de conseguir el Estado plurinacional. Entonces, sí, esa persecución ha venido dando, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir organizándonos para lograr el objetivo más allá de lo que nosotros buscamos. Entonces, a pesar de toda la criminalización, hoy ya cumplimos 30 años y esperamos de que también cómo nuestra gente se va involucrando, cómo los jóvenes se van involucrando, ¿verdad? Mujeres que hoy, como decía, a través de la formación de las compañeras mujeres, hoy ya se animan a hablar, ya empiezan a conocer sus derechos, tanto como individuales y colectivos.
cómo defender nuestros territorios, porque es un compromiso de nosotras las mujeres, aunque así seamos perseguidas, pero tenemos que luchar por las generaciones que vienen, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, seguimos ahí avanzando. Tenemos que seguir presionando al Ministerio Público para que, si quieren algo, se pueda avanzar, porque está el caso de las compañeras mujeres, como el caso de Dominga. ¿Cuánto tiempo? 3 años y aún no se resuelve, aún no está tras las rejas él o los responsables que hay detrás de esos asesinatos. Así como puedo mencionar otros más que se han quedado en la impunidad, que la criminalización y asesinatos se ha dado en varias regiones del país, como Petén, sobre todo Oriente, en este caso Jalapa, Jutiapa, en la costa sur. Eso ha sido la persecución. Pero como vuelvo a repetir, lo lamentable que es el mismo Estado el que tenga que ver con esa situación de criminalización que ha llevado el movimiento. Muchas gracias, Blanca Mejía, una de las integrantes del movimiento Codeca, que ha sido encarcelada también por 93 días, si mal no recuerdo, y que la misma Naciones Unidas, a través de su equipo de trabajo, condenó la actitud del Estado de esta detención arbitraria, incluso le pidió resarcimiento contra estos 3 defensores, pero Blanca estuvo también encarcelada juntamente con Mauro Bay. Y en el caso de Miguel Iscal, que usted está viendo en la sala, amigas y amigos, su esposa ha sido asesinado y a ella se refería también Blanca cuando se refería a la compañera Dominga Ramos. Si mal no recuerdo el apellido. Dice Julián Muco, saludos compas, un fuerte abrazo a todos. Petén, estamos en pie de lucha. Vamos, Julián, a seguir moviendo contenidos por donde te encuentres. Mario Tigrillo dice, adelante compañeros, sigue en la lucha, que Dios les dé sabiduría. Gracias, Mario. Y Carlos Galán nos dice, basta de nepotismo, vamos por un Estado plurinacional. Vamos, Codeca, claro que sí, por ahí van. Bien, vamos a ir contigo. Estimado Miguel, para ir cerrando, son las 10:42, seguramente habrá muchas preguntas. Vamos contigo, Miguel. La pregunta es, ya hemos narrado en alguna medida lo que ocurre con defensoras y defensores de derechos en el movimiento Codeca, en las comunidades. Ya más o menos entendemos por qué ocurre en esta situación, como muy bien nos ayudaba Jorge Santos, a nivel estructural e institucional. Al parecer que sí serán las condiciones para que siga ocurriendo ello, y nos planteaban también los cambios que necesitamos. Pero Codeca, como actor, como sujeto sociopolítico, plantea cambios estructurales en el país, para el país, plantea propuestas concretas de contenidos para la nueva constitución que ojalá se conviertan en proyectos de vida. En el tema de la defensa de derechos, en la defensa a defensores de derechos, ¿qué es lo que específicamente el movimiento Codeca plantea para evitar que esta persecución, asesinato sea una constante en el nuevo Estado plurinacional? Adelante, Miguel Iscal. Nuevamente, muchas gracias. Pienso que el planteamiento en la nueva constitución que estamos luchando a través de este Estado plurinacional es que este Estado ya que queremos fundar a través de la lucha toma y respeta exactamente los derechos de toda la población, que reconozca los derechos de la población, de hombres y mujeres, de ancianos, de niños. También están reconocidos en las leyes a nivel internacional, pero que en la actualidad están siendo violadas. Con esta propuesta que tenemos, sí vamos a tener que hacer prevalecer que los derechos sean respetados, y no solo respetados, sino que también sean apoyados en todo sentido, porque la actual constitución no reconoce sinceramente los derechos de la población, los derechos del ser humano. Están siendo violados todos los derechos. Por ejemplo, en el tema de tierra, a la mujer es excluida, es discriminada, que no tiene derecho ella a tener acceso a la tierra para poder trabajarla y producir los propios alimentos.
también este sistema sigue discriminando en el tema de estudio a las mujeres, que no debe de la mujer estudiar, porque no, lo único que debe de ser es tirarse a trabajar en el campo o trabajos domésticos o cuidar a la familia. Los derechos de los ancianos actualmente están siendo violados porque hay un ministerio que debe de velar por la población anciana en el país, que tampoco lo está haciendo. Yo creo que acá es un llamado a toda la población del país, desde los territorios, a unirse y a entender, socializar más esta propuesta que tenemos, porque es una propuesta que tenemos bastante importante, bastante buena. Luego también en el tema de cómo evitar toda la criminalización, los asesinatos, es tener una seguridad interna desde los territorios, que cada comunidad tenga esa seguridad, porque ahorita la población no confiamos en las autoridades estatales. Son las autoridades estatales, son los que están violando, asesinando a nuestros compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de los territorios. Entonces, eso es una seguridad. Por ejemplo, en ese tema de asesinato hacemos mención del listado de asesinatos que vivimos como Codeca. El hermano y compañero Manuel Huinac, que fue asesinado en el año 2001. El hermano Erasmo Sánchez, que fue asesinado en el 2002. Se nos va el año exacto del hermano Armando Hernández, que también fue asesinado. Estos dos antes que menciono, ellos son los que iniciaron la lucha a la parte de los coordinadores actuales, y solo por levantar la voz, pues han sido asesinados. No había una seguridad. Si nos damos cuenta en la inseguridad que vivimos en el país, nos han asesinado de una y otra forma. A través de crimen organizado, a través de armas de fuego. El sistema ha asesinado a los hermanos a través de accidentes cuando el pueblo sale a hacer las actividades en defensa de los territorios y de los bienes que tenemos. Eso es lo que no hemos contado con una seguridad exacta. Nosotros lo que estamos ahorita como movimiento sociopolítico, Comité de Desarrollo Campesino Codeca, es tener esa seguridad. Tener a las autoridades estatales, pero educándolos, porque actualmente no cuentan con una buena educación, no cuentan con un salario que acorde a la canasta, por eso es que se tienen que delinquir ellos, ¿verdad? Y como también están siendo manejados bajo este sistema. Entonces, ahorita la población en general, en las ciudades y en los territorios, están sinceramente sin ninguna seguridad. Pero con la construcción de este Estado que tenemos y que lo vamos a lograr, porque sí lo vamos a lograr, vamos a tener todos y todas esa seguridad desde nuestros territorios. Muchas gracias, Miguel Iscal, por esa certeza, por esa contundencia de su palabra. Sí lo vamos a lograr, claro que sí, de eso se trata. Y por allí va, por como dice Miguel Iscal, ir dándole los diferentes contextos para que la sociedad, los pueblos tengan seguridad. Y eso no solamente es castigar la violencia, no solamente es llevar a la cárcel a los responsables, sino sobre todo a través de la garantía de seguridad de diferentes dimensiones de la vida, se prevenga la violencia. Voy a ir con Santos, Jorge Santos, con la última pregunta. Esto no estaba, no se lo pasamos por interno, pero igual yo creo que a raíz de lo que usted mencionaba, indicaba, pero antes quiero leer algunos mensajes más. Dice, saludos de Jutiapa, la lucha sigue hasta la victoria. Dice Golfo Foxtro, es verdad que todas las instituciones del Estado favorecen al poder económico porque siguen cooptados, dice. Ordóñez desde Petén nos dice, saludos a los defensores de derechos humanos y de la madre tierra. Estimado Jorge, revisando las constituciones, las diferentes constituciones de los estados liberales y sociales, es decir, de los estados modernos,
El derecho a defender derechos no ha sido incorporado como parte, o de repente estoy ignorando alguna experiencia, pero por lo menos de lo que yo conozco, el derecho a defender derechos no ha sido incorporado como parte de los derechos humanos, llamarlo así, dentro de las constituciones. En ese sentido, ¿usted considera que el derecho a defender derechos debería ser uno de los derechos fundamentales que debería ser incorporado en la nueva constitución a través de la siguiente Asamblea Constituyente en Guatemala? Y dos, ¿qué institución o cómo garantizar el cumplimiento de ese derecho a defender derechos que si acaso cabe, por más que se incorpore en la Constitución, pero si no hay mecanismos de exigibilidad, tampoco tiene sentido? Adelante, Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta y creo yo muy pertinente para un país como Guatemala. En teoría, cuando los estados firman una declaración como la Declaración de Defensoras y Defensores de las Naciones Unidas, adoptan, ¿verdad?, esta declaración y pasa a formar parte de su gran marco constitucional. La Constitución Política de la República Guatemalteca tiene un artículo en donde se establece que en materia de derechos humanos, el derecho internacional tiene preeminencia, está por arriba, dice, del derecho nacional, y la Declaración de Defensoras, donde está el derecho humano a defender derechos, donde está consagrado. Entonces, en teoría, ¿verdad? Así como está el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, como está el Convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y bueno, así muchos otros que ha reconocido el Estado guatemalteco, esto estaría en su marco constitucional. Sin embargo, me parece muy importante y pertinente la pregunta, Juvenal, porque es importante que la mayor cantidad de derechos estén contenidos en la Constitución política, que estén explícitamente expresados, así como está la libertad de expresión, como está la emisión del pensamiento, ¿verdad? Es decir, así deben de estar consagrados efectivamente estos derechos. Y para ello, creo que es un tema muy importante, es cómo se organiza el Estado para garantizar esos derechos fundamentales. Y en este caso, cómo se debería de organizar el Estado de Guatemala para proteger y garantizar el derecho humano a defender derechos. Y como ustedes saben, lamentablemente hablando de estos temas de represión y de violencia, a inicios de los años 2000 fue asesinado en Santa Lucía, Cotzumalguapa, el defensor Florentín Gudiel. Y pues es un caso que queda en la impunidad. Este caso se va a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte resuelve sancionar al Estado guatemalteco. Y la familia y UDFEGUA como copeticionaria pedimos como una medida de reparación que obliguen al Estado a construir una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Hoy el Estado tiene esa obligación y es necesario, digamos, empujar al Estado para que se organice de tal manera que busque esa protección a personas defensoras de derechos humanos. Lo interesante de esta resolución de la Corte es que no solo ordena hacer la política pública y alguien desde el escritorio, ¿verdad?, haciéndole la política, sino refiere que es necesario convocar a un amplio, ¿verdad?, espectro de personas defensoras de derechos humanos para que se consulte el desarrollo y construcción de esta política pública. Entonces, me parece a mí que, digamos, esta política pública puede coadyuvar, ¿verdad? Es un elemento incipiente de lo que debería de ser un Estado que permite y garantice la defensa del derecho humano a defender derechos. Esa resolución fue del 2014. Vamos en el año 2021 y pues la política sigue, ¿verdad?, esperando ser cumplida por parte de las autoridades gubernamentales. La exigencia está ahí, ¿verdad? Y es una exigencia importante, es el reconocimiento de que un hecho como un asesinato como el de Florentín Gudiel,
pero como los asesinatos del 2018 en contra de integrantes de Codeca, del 2019, del 20, los 3 asesinatos en contra de integrantes de Codeca del año pasado, no se repitan. Es decir, el hecho fundamental de esa garantía es que estos hechos atroces no se repitan. Entonces me parece fundamental, por un lado, que estén reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, pero que además se organice el Estado para garantizar que ese derecho se ejerza en libertad. Muchísimas gracias, Jorge Santos, desde Udefegua, reflexionando con nosotros y con usted sobre la situación de criminalización, persecución que sufrieron y sufren defensores del movimiento Codeca. Voy a pasar el micrófono a Blanca y luego a Miguel y finalmente también Santos, y en cuestión de un minuto pueden despedirse y si tienen alguna idea central que no expresado, también lo pueden hacer. Adelante, por favor, Blanca. Gracias. Bueno, sí, como estamos hablando de la criminalización, ¿verdad?, a movimiento, pues sí, sabemos, como lo dije, cómo está cooptado las instituciones de justicia. Ahí sí que a merced de los intereses de las transnacionales, de los grandes, en este caso el mismo gobierno, CACIF, por ejemplo, cuando salimos a exigir o a denunciar eso a las calles, pues miramos cómo la CC inmediatamente saca un amparo a favor del sector económico, ¿verdad? Para reprimir esas luchas que hacemos en las calles cuando sabemos que es derecho de los pueblos salir a las calles a denunciar esas injusticias. Sabemos también cómo los jueces están cooptados por el mismo sector poderoso. Entonces, aunque el campesino, la campesina tenga la razón, simplemente en un juzgado sale ganando el que tiene plata, el que paga, el que tiene pisto, ¿verdad? Así está la situación en Guatemala. Pero contra eso, por eso yo llamaría a la reflexión, invitaría a todos los que nos escuchan y al resto, que sé que también esto lo van a seguir viendo, pues es hacer conciencia y que esto se termine ya, porque no podemos seguir heredando estas injusticias a nuestros nietos, bisnietos, las generaciones que vienen, ¿verdad? Entonces tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer algo, sobre todo organizarnos para cambiar esta situación en el país, porque no es justo que vivamos así cuántos años más, sino que tenemos que avanzar para ir terminando. Y la única salida que se tiene como pueblos organizados es la propuesta que tenemos, que ha venido desde las comunidades, del sentir de nuestra gente, cómo queremos el modelo de Estado que realmente nos merecemos los pueblos originarios. Y por eso le apuntamos a la propuesta de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, que como decía el compañero antes, es algo que es un derecho, es una responsabilidad de nosotros apuntarle para poder cambiar, y ese cambio se va a lograr a través de esa propuesta, el Estado plurinacional de lo que buscamos. Entonces, hacer un llamado, todas y todos, no lo pasemos desapercibido, sino que sintámonos parte de y tenemos que involucrarnos. Muchas gracias y pues gracias por el espacio también. Y Codeca sigue todavía, después de 30 años, tenemos que seguir viviendo toda la vida. Gracias, buena. Muchas gracias, Blanca. Miguel, por favor. Micrófono, por favor, Miguel, micrófono. Sí, perdón, gracias. Pues decía, agradecer el espacio, mi hermano Juvenal. Sé que un gran sacrificio que hace usted para poder intercambiar, compartir esta lucha que tenemos en toda la población, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es muy importante. Sé que mucho pueblo, mucho territorio nos está escuchando y estará escuchando y socializando todo lo que hoy se compartió acá de los 30 años de lucha que tenemos como movimiento Codeca. También
hacerle un llamado, como dijo la compañera, a toda la población, ¿verdad? Desde los territorios, campesinos, indígenas, profesionales, estudiantes, toda la población en general que nos está afectando este sistema económico neoliberal que estamos viviendo en nuestro país, a unirnos a la lucha, que este problema que estamos viviendo de empobrecimiento no es solo es para el pobre empobrecido, el campesino, sino que es para toda la población. Aquí este sistema está afectando totalmente a la pequeña y mediana empresa, ¿por qué no también al sector empobrecido? Hacerle un llamado a unirse, a socializar nuestra propuesta que tenemos. Hay documentos que tenemos en las oficinas, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala tenemos una sede en donde podemos aperturar los pasos a pedir información, documentarnos por ese sentido. Y en los territorios, pues hay un responsable coordinador de la lucha que llevamos. Esta persecución, asesinato y encarcelamiento que estamos viviendo, pues estamos claros, pero también estamos claros que no nos van a terminar todos, irán a matar a unos cuantos más, pero esta gran raíz que viene desde el año de 1992, esa raíz se fue fortaleciendo desde los territorios, en esa madre tierra rica que produce el alimento, esa raíz está bastante ceñida y no van a poder botar esta raíz que hoy tenemos como movimiento Codeca. Muchas gracias, mi hermano. Un saludo para toda la población en general, desde los territorios. Un abrazo fuerte. La lucha sigue impulsando nuestra Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para fundar un nuevo Estado. Ese Estado que nos va a incluir a todos y a todas, que nos va a dar todo lo que queremos, teniendo un buen vivir para todos y todas. Reitero, un feliz día y hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Estimado Jorge, por favor, su turno. Pues sin más, simple y sencillamente, creo yo reiterar mi admiración al movimiento y la esperanza que representan, ¿verdad? Junto a otras organizaciones y movimientos sociales, junto con las comunidades, son efectivamente esa luz de la que hablabas, Juvenal, ¿verdad? Es ahí donde efectivamente podemos encontrar la salida y la luz que tanto necesita este país. Así que un fuerte abrazo para cada uno y cada una de ustedes. Mis felicitaciones y mi admiración en estos 30 años. Muchísimas gracias, Jorge, gracias, Blanca, gracias, Miguel, y gracias, amigas y amigos, por seguirnos a través de la pantalla móvil. Y su compromiso es siempre mover estos contenidos y ojalá también generar estos contenidos. Hoy, segundo día de la semana virtual Codeca Digital Codeca 30 años, hemos abordado con defensoras y defensores obviamente criminalizados, pero no hemos hablado con víctimas, hemos hablado con sujetos sociopolíticos que están buscando cambios estructurales. Y gracias, reitero, a Jorge por sacar su tiempo, porque todos estamos ocupados, y gracias a usted por seguirnos en las redes. Mañana a las 9 de la mañana, en la hora constituyente, abordaremos Mujeres y Poder Constituyente con la compañera Sandra Morán, y a las 10 estamos ingresando con el tema de las propuestas del movimiento Codeca en sus 30 años. Muchísimas gracias por vuestra atención. Mañana nos veremos a través de este canal. Chau, chau.